Primero le queremos pedir disculpas por el hecho de haber llegado tarde. Nos ha resultado un poquito complicado. Hay lugares cerrados en el camino que nos hicieron tomar un desvío que desconocíamos por absoluto. Pero lo más importante era poder tener este encuentro. Y ya que íbamos a hablar del modelo argentino para el proyecto nacional y una de las claves, que es el nacionalismo cultural, poder enfocarnos en aquello que significó el último llamado de Juan Perón al pueblo argentino. Ya no solamente a los peronistas, sino que Perón estaba preocupado durante su exilio en lo que estaba ocurriendo con el alma de los argentinos. Y el alma de los argentinos es lo que los argentinos sentimos, no solamente lo que tiene que ver con nuestros derechos, aquellas cosas que nos merecemos por el solo hecho de vivir, el acceso al trabajo y un trabajo con derechos sociales y laborales, la posibilidad de dar una vida digna a nuestros hijos, los que los tengamos, sino que ver cuál es nuestro modelo de felicidad, eso fundamentalmente. Y veía a Perón que después del golpe que le cometieron salvajemente en 1955, después de haberse atrevido a bombardear a la población, demostrando el odio que tiene el liberalismo contra los argentinos. Y lo digo así, liberalismo, porque nuestros pensadores nacionales nos enseñaron muy temprano que la dicotomía intelectual, la dicotomía filosófica que tiene la Argentina no es entre derechas e izquierdas, sino entre liberales o nacionales. Y los liberales pueden tener las características que nosotros les estamos viendo en estos momentos, que son atacarnos por derecha o por izquierda, no importa. El liberal no tiene patria. El internacionalismo puede ofrecernos a nosotros una sociedad justa, construir la patria socialista y demás cosas, pero ya cuando ponen la patria no están hablando de la patria porque ellos son internacionalistas. Lo que nosotros definimos es que se trata de ver cuál es nuestra casa. Nuestra casa. Nosotros pertenecemos virtuosamente a una ecúmene que es hispánica y que ha desarrollado ese modelo, esa mirada, esa cosmovisión, esa cosmogonía, en una enorme cantidad de pueblos que cuando fueron alcanzados por esa ecúmene que ya existía, que ya tenía raigambre, cuando el hispanismo llega a nuestras tierras, se encuentra con la nobleza de los pueblos que ya estábamos viviendo aquí. Y digo en los dos casos, me refiero en plural, porque resulta que los criollos no somos españoles exiliados y tampoco somos los indios sojuzgados. Somos una raza virtuosa, salida de esa unión también virtuosa entre una cultura que estaba desarrollándose del otro lado del mar y una cultura que era propia de nuestras tierras y que se consolidó en esta realidad que tiene, imagínense lo importante que es, ¿no? Tiene a más de 500 millones de personas hablando el mismo idioma. Esto solamente ocurre en China con el idioma chino mandarín, que lo hablan 750 millones de personas. Pero el siguiente idioma más hablado es precisamente el nuestro, que supo fundirse en las costumbres, en las ideas y en la cosmogonía de nuestros pueblos originarios y dar esta nueva raza, de esto no quiere hablar el liberalismo naturalmente, de esta nueva raza a la que Vasconcelos llamó la raza cósmica que somos los criollos, estos mestizos, estos que no fuimos los que llegaron de los barcos ni los que los vieron llegar. Y gracias a que tenemos esta ecúmene a la que pertenecemos y una mirada propia y un propio modo de comunicarnos entre nosotros, también tenemos un propio modo de soñar, que ha logrado consumar de aquello que ya venía en Europa, que había sido una cultura la hispana, alrededor del fortalecimiento de lo que eran las enseñanzas de Cristo, logró consumarse en nuestra cultura como la épica más grande que había alcanzado el cristianismo. Y eso es gracias a nuestros pueblos originarios. Y somos resultado de eso, y no como nos quieren vender de una invasión, un sojuzgamiento. No, es muy factible
que las culturas que son dominadas por culturas más poderosas sucumban. Y esto en el transcurso de la historia de la humanidad ha ocurrido. Han desaparecido culturas enteras, han desaparecido idiomas, hay formas de vida que desaparecen con los últimos efectores que haya en el planeta. Sin embargo, este encuentro de culturas que se dio hace más de 500 años dio al nacimiento de, insisto, lo que Vasconcelos señaló como la raza cósmica. ¿Acaso, siendo la última, la guardiana de la esperanza de la humanidad? Y tuvimos, entre otros pensadores que tuvo nuestra América hispana, la fortuna de tener a uno de los más grandes, quien además se atrevió a convertirlo en una propuesta capaz de realizarse políticamente y consumar además una idea frente a los poderes constituidos que llamamos tercera posición. Perón la sintetiza reconociendo que le ha sido dictada por el pueblo y enfrentando un mundo que se simulaba bipolar, pero que en realidad significaban dos caras de un mismo sistema, el sistema capitalista. El capitalismo de mercado, aquel que se apropia de la plusvalía, aquel que somete la fuerza de trabajo y se aprovecha de ella, o el capitalismo de Estado, que se consuma en una burocracia que insectifica la sociedad. Tanto por sojuzgamiento como por explotación, el capital rige en ambos sistemas sin ninguna contradicción. O el capital está al servicio de las corporaciones o el capital está al servicio de una burocracia y mediante el capital se sojuzga a los pueblos. Perón encuentra la salida, convertir todo eso desde la perspectiva cristiana y poner el capital por primera vez en la historia al servicio del bienestar de la sociedad, de la comunidad. Y ofrece una nueva filosofía, la comunidad organizada, que termina de realizar las expectativas de los seres humanos, aquellos que nos realizamos en la comunidad y que nos ofrecemos a construirla desde los nodos fundamentales, desde los más pequeños, que no tienen que ver con el individualismo, tienen que ver con los vínculos. Porque siempre nos han enseñado que la familia es la base de la sociedad. Y es precisamente la familia, como ese primer efecto de la unidad de las almas, porque no estamos solamente hechos de materia y de carne, el que está recibiendo este ataque brutal por quienes dominan el capital. Si ponemos al capital sometido al cumplimiento de las expectativas humanas, someter el capital al bien común implica construir una nueva sociedad. Y una sociedad que, como también lo define epistemológicamente, quiere decir una asociación, quiere decir un acuerdo entre pares. De lo contrario es esclavitud. Para que nos consideremos pares, la metáfora perfecta de eso es la convocatoria cristiana a considerarnos hermanos entre nosotros. En ese sentido, Perón, después de haber logrado, mediante su análisis y su voluntad, convertir un país exportador de piensos, el mayor exportador de porotos del mundo, el granero del mundo, como decían a principios del siglo XX, en una de las 10 o 12 sociedades industriales más desarrolladas del planeta en tan solo 10 años, también consiguió, en ese mismo periodo, la sociedad más justa que jamás hubiera conocido la humanidad. Por eso hubo tanto salvajismo para deshacerse del peronismo. Y por eso sería un suicidio para los argentinos que renunciáramos
que sucumbiéramos, que nos rindiéramos frente al ataque que estamos recibiendo por parte de los poderes mundiales, porque sería acaso también el fin de esta especie que nos tiene como emergentes. Perón, después de la perversión con la que se realiza el golpe del 55 y de los crímenes cometidos durante los 18 años casi que le llevó su exilio, estaba preocupado de cómo nos encontraríamos los argentinos. Y recordemos que más allá de todo lo que le quieren acusar a Perón, solo le quedaban 8 meses de vida cuando asumió la presidencia de nuestro país. Y en esos 8 meses, en esos últimos 8 meses, en los cuales él entregó su vida, porque podía haber durado un poquito más si no hubiera sido obligado por las circunstancias y las internas que tenía nuestra Argentina, por las divisiones que estaban siendo infundadas por parte de los sectores del poder internacional, podía haber durado un poquito más. Sin embargo, se inmoló por nuestro bien y consiguió en solamente 8 meses recuperar el tránsito a la patria justa, libre y soberana que habían demolido mediante bombas, proscripción, fusilamientos, persecución y, por supuesto, el influjo maldito de los servicios de inteligencia internacionales que introdujeron esta batalla cultural tratando de comprarnos las mentes y que habían seducido a un sector muy importante de los grupos más jóvenes de la Argentina, confundiéndolos en su idealismo por construir una sociedad más justa, distrayéndolos de la realidad efectiva, y era que la sociedad más justa se había conseguido en nuestro país y que habíamos sido capaces de pensarla y de convertirla en realidad efectiva, como dice en nuestra marcha, que también sostiene 2 postulados que la resumen en propósitos que no son eminentemente materiales, porque el primero de ellos es la felicidad del pueblo. Y no dice la grandeza de la nación como si fuese un punto diferente y en segundo lugar. Perón sabía muy bien, cuando se trataba de categorías, cómo presentarla en su verba. Cuando dijo primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, ahí sí había una consecuencia. Pero cuando decía la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, estaba hablando de un solo ítem. Lo íbamos a hacer juntos, unidos. Ese es un propósito, felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. En esos últimos 8 meses, Perón logró el pleno empleo, terminó con el analfabetismo en la Argentina. Todo lo que había sido interrumpido hacía casi 20 años atrás fue reconducido por la capacidad única de un líder único. Sin embargo, con la muerte de Perón, pese a que eso tenía un envión que garantizaba que la Argentina pudiese seguir transitando por ese camino y alcanzar esos propósitos que nos habíamos propuesto, emplearon lo peor de su perversión, primero para confundir a una sociedad a través del terrorismo, en un ataque de pinzas por izquierda y por derecha, que así funciona el liberalismo. Por eso el liberalismo puede ser progresista o puede ser neoliberal, economicista. Y mediante esos mecanismos, producir la desazón, justo aquello que Perón había querido saldar cuando llegó, y encontrar un eco que no era mayoritario, pero que no tenía la fortaleza, además porque estaba angustiado por la muerte del líder, como para poder sostenerlo. Pero sobre todo porque nunca contamos con la perversión, los que tenemos las almas nobles. Y la dictadura se ocupó de dejar al movimiento peronista desprovisto de su nueva generación de cuadros. 1983 y la nueva democracia llega con decenas de miles de los cuadros jóvenes que tenían que renovar
este propósito, esta revolución, la conducción de esta revolución en paz que nosotros proponemos y que sigue inconclusa, porque decenas de miles de argentinos, especialmente con la triple condición de jóvenes, trabajadores y peronistas, faltaban. Estaban muertos, desaparecidos, presos, exiliados o clandestinos. Y con esa ausencia se resucita un sistema republicano herido de muerte. Esperaban el florecimiento de un tronco putrefacto y la política se convirtió en la administradora del modelo que instalaron con terror, con sangre y con muerte. Y de eso, que el movimiento justicialista no pudo recomponerse, se aprovechó la partidocracia liberal para convertir, para resumir el movimiento peronista a una mera estructura electoral que llamó Partido Justicialista, que en nuestros propósitos fundamentales no estaba destinado a eso, por el contrario. La sexta de nuestras 20 verdades dice, y lo dijo Perón, todo círculo político es antipopular. Por lo tanto, es antiperonista. El Partido Justicialista, haciéndose cargo de la conducción del movimiento justicialista, es una aberración, porque el Partido Justicialista recibía del movimiento justicialista los lineamientos y hasta los candidatos. Pero una democracia llegada de apuro, resucitando los partidos políticos con lo que quedaban y habiéndose encargado de que no hubiese renovación, nada menos que en el que representaba las expectativas populares, lo que hizo fue instantáneamente consumar lo que estamos viendo hoy, que la partidocracia ha convertido a la República en un negocio. Y digo la República a propósito, porque los candidatos llegan a los gobiernos o a los parlamentos. Y desde el gobierno proponen y desde el parlamento aprueban el poder judicial. Estamos en una trampa. Podemos ser republicanos, podemos ser democráticos, pero la verdad es que no vamos a salir por esas vías. Lo que necesitamos es recuperar nuestros sueños, nuestras convicciones y nuestra voluntad de hacer un cambio. Y para eso necesitamos claridad y necesitamos ejemplo. Necesitamos crear una nueva generación de dirigentes populares, de dirigentes del movimiento nacional justicialista, capaces de demostrar que viven como piensan y terminar definitivamente con los ejemplos que conocemos de gente que entra en la política porque entrar a la política es una ganga, así lo había llamado Perón. En sus primeros días de exilio en el Paraguay, se analizaba la derrota del campo popular cuando dijo, no fuimos derrotados y mucho menos derrocados por nuestros errores, sino porque persiguieron nuestros aciertos. Pero sí hemos sido debilitados por nuestras claudicaciones. Y nos llamó en ese momento, y estamos hablando del año 55, a reconstruir el movimiento. Y eso no se consumó gracias al veneno que nos penetró. Y gracias, por supuesto, a la inquina y a la maldad, a que nos mataran en basurales para demostrar lo que pensaban de los trabajadores, a que fusilaran a los militares que pretendían recuperar la República con un sentido social, que proscribieran al partido de las mayorías. Hoy hemos visto cómo quienes se dicen peronistas se ofrecen en elecciones y luego acceden a lugares de administración de lo público, desde los más pequeños hasta los más importantes,
y cambian por absoluto su forma de vida. Porque claro, un tipo que, gracias a ser legislador en una ciudad o en una provincia, gana 10 veces lo que gana un trabajador, enseguida se enamora de lo que le ha dado la política. Pero la política, decía Perón, es un lugar de servicio. Y quienes militan la política con ese sentido, cuando la militan pierden guita. Porque le dan. ¿Saben qué hace el capitalismo con nuestra vida? La compra. Esos son nuestros salarios para los que tienen un trabajo formal. Es venderle horas de nuestra vida. Nos dicen, una vida no se puede pagar con nada, pero después tiene un precio miserable, por el cual todos los días le dejas un tercio de esa jornada por 2 mangos. ¿Cuánto vale una vida que no vale esos miserables mangos que te estás ganando? Para el peronismo la vida es lo más importante. Tanto que hemos decidido poner todo nuestro esfuerzo en un proyecto de justicia total. Que de cada quien, primero el derecho a trabajar, pero además la obligación de trabajar. Que cada quien produzca por lo menos lo que consume. Que es lo contrario de una sociedad de consumo, que lo que quiere es que consumas, pero si no consumís no importa, tiene otros que consumen. No hay problema. Para que podamos vivir todos, necesitamos trabajar todos, necesitamos contagiar este entusiasmo y esta idea de patria, que es lo que nos contiene. Y todas estas ideas están resumidas en una propuesta que hizo Juan Perón, pública el 1 de mayo de 1974. Cuando uno dice el 1 de mayo del 74, ¿qué pasó? El primer encuentro de Perón después del exilio con su pueblo en los balcones de la Casa Rosada. Era el Día del Trabajador. Hizo un reconocimiento a la resistencia y especialmente a la de la clase trabajadora del movimiento obrero organizado argentino. Y un grupito de jóvenes, acaso confundidos, idealistas, como quieran, se ofendieron porque era el cumpleaños de los trabajadores y no era el cumpleaños de los jóvenes. Entonces estaban en una fiesta que no era suya. Eran los hermanitos que se enojaron porque le estaban haciendo el cumpleaños al hermano mayor. Sí. Perdón, discúlpame. ¿Me recibe el micrófono o es solamente para la cámara? Ah, claro, entiendo. En realidad estamos a viva voz, negro. Claro. Entiendo. Ese acontecimiento de las columnas de jóvenes retirándose de la plaza ofendidos porque estaban homenajeando a los trabajadores en el Día del Trabajador, ¿a quién querés que homenajeen? Eclipsó el hecho político más trascendente del siglo XX, que fue el último llamado de Perón y es un compromiso que ha sido cancelado por el peronismo. Y se llamó Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. Una invitación en la que nos dicen, pero al final, viejo, ¿de qué manera somos felices? Imaginemos, porque Perón imaginaba la patria como nosotros nos la imaginamos, la patria grande, imaginemos cómo los argentinos somos felices para que cada uno de los otros hermanos de la patria grande imagine los suyos y el modelo argentino pueda servir como una guía. Que después los uruguayos digan, el modelo uruguayo de ser felices es este y el modelo peruano es este. Pero no fue casual. No ha sido que había cosas más urgentes que tratar el modelo argentino. Lo han hecho a propósito. Y lo han hecho con la complicidad de la conducción del Partido Justicialista, que hace 50 años que no se atreve a hacer peronismo en la Argentina, más allá de la mayor o menor amabilidad que tenga
para administrar el modelo colonial. Y hoy estamos aquí para poder hablar de eso, de si estamos en condiciones de saldar esta deuda histórica, de aceptar el llamado que hizo Perón y que ya no está presente para ver si lo cumplimos. Pero como el viajero del tiempo que fue, el que supo ver el mundo en el que estamos viviendo cuando nadie se imaginaba, nos esperará en el futuro. Gracias, compañeros. Bueno, ya está. El tema era ese. El tema era ese. El tema era ese de saber de dónde venimos, qué hemos sido capaces de hacer los argentinos, qué hemos sido capaces de hacer los argentinos, las alturas que hemos alcanzado, porque en todo esto hubo una indiscutible calidad, a tal punto la calidad de el general Perón. ¿Me acerco más? Ahí. Porque estira un poco acá, ¿no? Mirá. Ahí está. Ya está. Que se cae. Entonces, yo si hay un mate tomo. De tal calidad lo de general Perón, que incluso obligaba a los enemigos de la Argentina a mejorar, porque de la Unión Democrática conducida por Sproule-Braden, que no alcanzó evidentemente porque el pueblo argentino no abandona a quien no lo traiciona. Y se mantuvo fiel a su propia convicción nacional. Tuvieron que inventar otros sustitutos, de mejor calidad, claro, por supuesto, porque la Unión Democrática era impresentable. Era tan antipopular, era tan anticriolla, era tan iluminista, tan liberal, tan mitromarxista de la línea Mayo Caseros, que no tenía arraigo en el pueblo argentino ese pensamiento y esas ideas. Podían ser políticos, tener diputados, senadores, poner ministros, etc. Gracias, Dami. Gracias. Pero no tenía enraizamiento en el seno del pueblo. Entonces por eso tuvieron que inventar luego del 55 el Perón yanqui, Frondizi. Algo de mejor calidad, de mejor factura, para tratar de justamente trastocar los valores constituyentes de la doctrina de los argentinos, de la doctrina de liberación nacional por el desarrollismo, que es una idea norteamericana. Es una idea norteamericana, que es una idea progresista. Porque el desarrollismo, ¿sobre qué se basa? Sobre la fe en el progreso. Claro, uno dice el progreso, y como dice Vuela, ¿no? Dice, y sí, el progreso sería de lo que me encuentro hoy, estar mejor el día de mañana. Y sí, estaríamos todos de acuerdo en que estar un poco mejor mañana. Pero es una idea que tiende a un absurdo infinito, como que se puede progresar infinitamente, basada en el mito del avance de la técnica, en donde hay un avance perpetuo, infinito de la técnica, donde el hombre... Bueno. El progresismo. Viene de ahí también. Viene de ahí también. Como la idea de inclusión. Porque la idea de inclusión... Gracias, Dami. Disculpa que moleste. Porque la idea de inclusión también es una idea que parte de esa misma base. Como los norteamericanos nunca lograron integrar a los negros, porque son segregacionistas y supremacistas, el núcleo duro, ¿no?, de ellos,
inventaron la teoría de la inclusión, la teoría de las minorías, que es la madre de la teoría de los derechos humanos. Que bueno, cualquiera se da cuenta, ¿no? Que cuando se habla de humanidad no se habla de nada, porque no tiene ni manos ni pies la humanidad. Lo que existen son los pueblos, que tienen cultura, que tienen tradición, que tienen hábitos y costumbres. Los pueblos que tienen historia y que lo sagrado de esa historia se conserva en la tradición. Y arquetipos y figuras que son de los pueblos, pero también son comunes a la entera especie humana. Y como son comunes a la entera especie humana, probablemente a través de las proyecciones del inconsciente colectivo de todas las personas de este mundo, ahí es donde podemos encontrarnos, siendo diferentes, teniendo características, rasgos y cualidades particulares, pero sí entendernos con el otro, en tanto reconocer los arquetipos. Recientemente me han contado que veteranos de guerra de Malvinas, en este caso ingleses, le piden reunión a los argentinos que combatieron en Monte Tumbledown. Muy conocida la batalla de Monte London. Y en Monte Tumbledown, la Argentina sufrió mucho, porque había una enorme superioridad numérica por parte de los ingleses en cantidad de efectivos y en armamento. Entonces llaman a los argentinos que pelearon en Monte Tumbledown para ver cómo había sido el conflicto desde la óptica de los argentinos, ¿no? Esto es común, que hay estos intercambios entre contendientes de la guerra, porque la guerra es terrible y solo el que estuvo en la guerra sabe lo que significa. Y evidentemente los hombres que se han enfrentado con las armas quizás luego quieren conversar, ¿no? Una vez que cesó el conflicto. Y hay que saber escuchar eso, sobre todo los que todavía no hemos estado en una guerra. Hay que saber escuchar y aprender sobre ello. Mirá, ¿ves? Más atención. Mejores compañeros que los nuestros no tenemos en ninguna otra parte. Bueno, gracias, che. Muchas gracias. Gracias. Que venimos corriendo y, bueno, nos falta merienda. y almuerzo también faltó. Pero los veteranos de guerra ingleses le preguntan a los argentinos y le dicen, bueno, la verdad que ustedes con esa división han honrado todo un ejército. Y le dicen, no, no era una división. Era apenas un escuadrón. No, no puede ser, sí. Claro, el ejército que había combatido había sufrido enormes bajas, había agotado munición y estaba con algunos heridos en repliegue y había quedado una pequeña cantidad de soldados del ejército. Y viene un refuerzo de infantería de marina, de la Armada, de los infantes de marina, de Armada, que son muy bravos. Y esos infantes de marina que vienen a relevar al ejército, le dicen a los soldados del ejército que quedan, bueno, retírense que nosotros continuamos. Pero esos soldados del ejército deciden, a pesar de tener el justo derecho de retirarse, quedarse a combatir junto a ellos, bajo la conducción de la infantería de marina. Y cuando se le pregunta a los veteranos de guerra argentinos, los ingleses le preguntan, bueno, afirmando que una división había honrado a todo el ejército en Malvinas, dice, no era una división, era apenas una escuadra. Y los ingleses no creían que tan pocos hombres los podrían haber dado tal fiera batalla. Es que los ingleses, reconociendo a los argentinos, le dicen, bueno, la última guerra
nos hemos enfrentado. Pero la próxima guerra quisiéramos pelearla del mismo lado que ustedes. Hay algo de nuestra identidad nacional que es inexplicable y que es imposible de intelectualizarla. No está en el campo de la razón. Nosotros le decimos identidad. Si es identidad es cultura, y si es cultura es cultivo, que es el cultivo del espíritu. ¿Qué es el cultivo del espíritu? Que no es solamente la transformación de la materia en la plástica para obtener la escultura, la pintura o el monumento. Al tiempo que es del oficio. Es del oficio. El Lupan. Y es del oficio. Al tiempo que la transformación de la materia crea cultura, por negación dialéctica el hombre obtiene aquello que no le es dado naturalmente en el mundo. Pero así como en la transformación de la materia nosotros somos transformados porque en el trabajo el hombre edifica su propio ser y el hombre se transforma a la vez que va trabajando. Y los oficios van formando a las personas y le van otorgando determinados rasgos de su personalidad. Y uno se va dando cuenta cómo son los de los oficios, cómo son los soldadores, que son ermitaños, solitarios. Le gusta andar solos en su oficio. Cómo son los torneros, que también adquieren una particularidad en su forma de ser, ¿verdad? Y así lo podemos encontrar en todas las profesiones. Cómo son las maestras de inicial o jardín de infante. La mayor admiración para ellas, ¿no? Porque verdaderamente hacer eso todos los días. Una cosa es un rato, pero todos los días y con alegría y con entusiasmo, como yo lo veo en la escuela. Cuando voy, que es una escuela muy grande en Ciudad Evita, ¿no? Que tiene todos los niveles. Entonces uno ve con la alegría y la vocación que lo hacen las maestras de jardín con los chicos, en el medio de todo ese griterío y desorden. Es verdaderamente admirable. Entonces, en el cultivo del espíritu se va dando la edificación del ser nacional. Ese ser nacional está siendo atacado desde hace por lo menos 50 años, si no más. Si no más, ¿por qué? Porque no somos los primeros que lo estamos manifestando. Ya lo manifestó el general Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional en el 74. Entonces, desde las intuiciones, que son por mucho superiores al pensamiento lógico-matemático, a la razón o a la actividad mental, quiero compartir esta meditación con ustedes en lo que es nacionalismo cultural argentino, nuestra cuarta bandera, que completa la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Filosofía criolla, sentipensada, una metafísica del sentir, como podría proponer Macedonio, y un método para trabajar. Porque en el pensamiento nacional también tiene que haber un método. Porque nosotros en los oficios, en los talleres, necesitamos conocer la técnica, el método y la maña, que también es necesaria y se gana con la experiencia. Esa experiencia nos la van a dar nuestros viejos. Y estamos reuniendo a los mejores veteranos de la Argentina, como Alberto Vuela, como Yayo Pérez Torres, como Martín Miguel Güemes, como don Enrique Silva, como Ponce de Mendoza y Raúl Morcos, como nuestros queridos viejos de guardia,
Barriaga, Ayer, con los cuales les entregamos nuestro tesoro, que son nuestros jóvenes, a que los formen en la doctrina del general Perón, en la Academia de Formación de Cuadros Nacionales. Y esa es la confianza que nosotros depositamos en ellos, que ellos dan una formación fidedigna. Y por eso nosotros enviamos a nuestros jóvenes con total confianza de que los van a preparar bien. Lo hemos encontrado, finalmente, hemos encontrado en este camino. Y en el método quiero compartir una idea de trabajo para invitarlos a todos a sumarse al trabajo de los consejos para el proyecto nacional. Porque así bien como dice Ariel, Perón en el 1 de mayo del 74 nos llama a los argentinos a edificar el modelo argentino, a determinarlo por nosotros mismos, a crearlo, a ser co-creadores, a realizarlo, pensarlo, sentirlo, meditarlo, proponerlo y realizarlo. Dice el general Perón en el modelo argentino, capítulo dedicado a los antecedentes históricos políticos que conducen al modelo argentino. Es el título 3, y dentro del título 3 se señala la importancia, dentro del título 3, además de las cuestiones demográficas del país, sociales y demás, se señala en el ámbito cultural. Vamos a hacerlo breve la cita y lanzar la idea en la cual se está trabajando. Como ustedes saben, nosotros el 1 de mayo de 2024 hemos abierto los consejos para el proyecto nacional para terminar una obra incompleta, para ser los continuadores en nuestro siglo de aquella misión y mediante el modelo argentino para el proyecto nacional, liberar la patria de todo tipo de opresión extranjera. Porque para nosotros sigue siendo la dicotomía de siempre para los argentinos: liberación o dependencia. En esos términos estamos. Y la liberación es la liberación nacional, que implica la liberación en los términos de la materia, del comercio exterior, de la banca, de la producción y la técnica, pero también la liberación del espíritu de los argentinos. Y la liberación de la comunidad nacional. Por eso en técnica, espíritu y comunidad hemos comenzado a trabajar en estos tres grandes campos el modelo argentino para el proyecto nacional. Hoy nos toca el espíritu, la cultura, la filosofía, la metafísica, que es la tarea del día de hoy. Dice el general Perón: este vicioso uso de los medios de comunicación masivos implica instrumentar la imagen del placer para excitar el ansia de tener. Este uso vicioso de los medios de comunicación masivos implica instrumentar la imagen del placer para excitar el ansia de tener. Es el estímulo sensorial, el reviente sensorial con el cual nos están atacando. A todos nosotros, y especialmente a nuestros niños, donde viejos vicios y viejas prácticas nefastas, como las apuestas y la prostitución, se han normalizado a través de plataformas digitales, como OnlyFans o como apuestas deportivas. Vicios que destruyen al hombre y finalmente a la familia entera, hipotecando una generación o dos. Y eso está siendo alentado, no solamente a través del extranjero, a través de las propias autoridades nacionales de gobierno, de las autoridades provinciales y municipales, las cuales no son capaces de sentarse en una mesa de conducción de gobierno para determinar
El bloqueo de las páginas que alientan el vicio en la juventud argentina. Una medida simple de acción. Bloquear los servidores que alientan al vicio. Esto que se planteó hace 50 años atrás está ocurriendo de manera amplificada en este momento. Ya no hace falta tomarse un transporte, llegar a Mar del Plata y esperar que abra el casino. Ahora está en la palma de la mano, las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días al año. Abierto todo el día, en la palma de la mano de cualquier niño argentino. Así la técnica de difusión absorbe todos los sentidos del hombre a través de una mecánica de penetración y la consecuente mecánica repetitiva que diluyen su capacidad crítica. En la medida en que los valores se vierten hacia lo sensorial, recordemos que nosotros tenemos o podemos entender que tenemos 4 capacidades psíquicas, que son la intuición, la más importante de todas, la sensación, el sentimiento y el pensamiento lógico-matemático. Si tuviéramos que ponerlo en un eje vertical, diríamos primero la intuición, luego el sentimiento, luego la sensación y por último el pensamiento lógico-matemático. Ahora, en el estímulo se trabaja sobre la sensación, que es la vibración más baja. Para desde la sensación buscar dominar el sentimiento. Y mediante el reviente sensorial apagar la intuición y convertir a la mente, el pensamiento racional, en una cárcel del hombre. En la medida que los valores se vierten hacia lo sensorial, el hombre deja de madurar y se cristaliza en lo que podemos llamar un hombre niño, que nunca colma su apetencia. Vive atiborrado de falsas expectativas que lo conducen a la frustración, al inconformismo y a la agresividad insensata. Pierde progresivamente su autenticidad porque oscurece o anula su capacidad creativa para convertirse en pasivo fetichista del consumo, en agente y destinatario de una subcultura de valores triviales y verdades aparentes. Esto tiene además otro polo, ¿no? Que es el segundo factor desencadenante del colonialismo cultural, tiene su origen en la vocación elitista y extranjerizante de diferentes sectores de la cultura argentina. Los valores son verticales y son polares. Los valores son verticales. No es lo mismo un burro que un gran profesor. No puede estar la Biblia junto al calefón. Por encima de todo, Dios. La patria, el pueblo, la familia, la persona singular. Hay que salvar a la persona, sí, pero hay que salvar primero la patria. No queremos sacrificar a nadie por la patria. Pero sí muchos de nosotros estamos dispuestos a voluntariamente ofrecernos en sacrificio para salvar la patria. Así se resuelve esto. Por la vocación de sacrificio de uno por los demás. Y solamente aquellos que estén dispuestos al sacrificio de uno por los demás serán aquellos capaces de conducir la liberación del pueblo argentino. Solo aquellos que, bajo su fe, estén dispuestos a quedarse solos al pie de la bandera, al pie del pabellón nacional, serán aquellos que sean dignos y merecedores de conducir, sabiendo que más adelante allí se reunirán multitudes, pero aquellos que no tengan la fe para estar dispuestos a quedarse solos al pie de la bandera,
no tienen fe para inculcarle a los demás. Así se va a determinar la conducción política en la liberación de la patria argentina. Si esto que es el diagnóstico que da Perón hace 50 años atrás, y hoy vemos el estado de situación, vamos a hacer una propuesta de trabajo. Tiene que haber un ordenamiento de las cosas para trabajar. Si no, en este mundo tenemos un problema que hay que resolver con respecto al sobreestímulo, a la sobreinformación que hay y a la fragmentación del pensamiento. Esta tesis nosotros la podemos encontrar en el último libro que publicó Alberto Ebuela, que es Filosofía Argentina, una versión disidente. En la introducción, léanla, porque a veces uno dice, me paso la introducción, me paso el epílogo, me paso todo esto y voy directamente a, ¿no? No como la entrada, no tomo la sopa, voy directamente a comer el asado. No me entretengan con empanaditas, con bocaditos. Vamos directo al asado. Pero guay, porque no está escrito en vano. Entonces dice, nosotros nos encontramos, no tengo la cita acá, pero explico el concepto. Nosotros nos encontramos en una situación, dice, donde el pensamiento filosófico y el pensamiento nacional tienen que observar que en este mundo de sobreinformación y de fragmentación del pensamiento, necesitamos poder, no porque estemos de acuerdo con lo que sucede, sino porque es necesario para poder comunicarnos y llevar esto adelante, darnos cuenta que vamos a tener que dar opinión sobre distintas cosas e ir teniendo que saltar de tema en tema. Sobre múltiples temas, dando múltiples respuestas en simultáneo. Todo lo contrario a lo que habitualmente hacemos nosotros, que es hablar largamente de un tema. Porque hablar largamente de un tema permite abordarlo, permite meditarlo, y es una manera respetuosa de integrar al otro en el tema. Porque el que presenta un tema, el que expone un tema o quiere hablar de algo, corre con la ventaja de haberlo estudiado, meditado y lo presenta. Mientras que para el que lo está escuchando por primera vez, solo puede encontrarse sorprendido si es que antes no, por su propia cuenta, no lo ha trabajado. Es la diferencia entre el que estudió y el que no estudió. Ahora, cuando nosotros damos una charla, una conferencia, un encuentro y presentamos un tema, lo trabajamos de una manera que permita que todos, los que están más leídos, menos leídos, los que se han preparado más o los que lo escuchan por primera vez, tengan la posibilidad de integrarse. Y también tengan la posibilidad de opinión, la cual no hay que subestimar demasiado porque la opinión de criollo, que se encuentra en el refranero de los criollos, construye las más sólidas verdades del país, ¿no? Burro viejo no agarra trote. Es una verdad sólida, ¿no? Pero se expresa como opinión. No es una tesis de la metafísica, pero es un garrotazo, ¿no? Bueno, entonces, dada esta condición de fragmentación que hay que abordar, Ebuela propone un método que yo comparto con ustedes para ver si podemos hacerlo de manera conjunta. Festina lente. Festina lente. Significa no escribir un mamotreto de doctrina o un mamotreto filosófico o un mamotreto metafísico, que como todos sabemos nadie va a leer. Sino que ante un pensamiento, no una novedad, un pensamiento, nosotros lo podamos presentar rápidamente. Presentarlo rápidamente, corriendo el riesgo de equivocarnos y corriendo el riesgo de ser criticados. ¿Para qué? Para que cuando lo lanzamos
lograr la verificación intersubjetiva. Que nuestros semejantes nos puedan decir, está bien, está mal, le falta esto, habría que agregarle tal cosa. Revisémoslo, démoslo vuelta, pensémoslo desde otra óptica. Hay otros puntos de vista, hay otras metodologías, hay otras formas de arribar. Bien, festina, presentarlo con rapidez para buscar lente la verificación intersubjetiva. Dice Vuela, cualquiera que se haya dedicado un poco a la filosofía sabrá que esto no es ninguna novedad, porque esto va en concordancia con el método y la forma de realizar de Scheler, Husserl y Heidegger. ¿Y por qué? Por fragmentación de la posmodernidad. Es lo que propone Vuela. A mí me parece que está bien, que es acertado. Porque el nacionalismo cultural no es la efeméride y la empanadita. Es la cultura de los argentinos. No es una cosa para tratar así nomás. No es propaganda festivalera de la tele, del folclopop, de los folclopop que son una hibridación que no se sabe qué están haciendo. Porque la samba es samba. Después está el aire de samba, ¿no? Está el aire de samba. Está la samba y está el aire de samba. O por ejemplo, trago de sombra. Dame a beber de tus ojos 2 tragos de sombra de tu corazón. Bueno, es un aire de samba. Ahora, lo otro no se sabe qué es. No sé si sabe si son los Parchís, si es Bandana, si es Lali Espósito, si es... Que no digo que esté mal, porque bueno, todos escuchamos los Parchís cuando éramos chicos. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces hay una hibridación donde se pierde el contorno, se pierde el labio de las cosas, se pierde la frontera que determina el ser. Se diluye, se diluye, no se sabe. Es como una gota de tinta en el agua. Se pierde, ya no se sabe qué es. No, es una cuestión muy seria esta. Es una cuestión muy seria. Porque si a la samba, a la chacarera, a la tonada, al chamamé, a la milonga surera, hay que meterle en la licuadora pop para que la gente lo escuche. ¿Con qué sentido? ¿Porque la gente no escucha samba, chacarera, tonada y chamamé? Entonces den pop. No hace falta. No. El licuado pop es para tratar de diluir la sustancia que constituye la cultura nacional. No es para suavizar la dureza de la chacarera. No es para darle un poco de movimiento a la samba, que es un poco lenta. No es para agregarle mayor alegría a la melancolía del acordeón del chamamé. No. Es para diluir la sustancia del ser nacional, que está expresada en la cultura. Entonces, ¿cuál es la idea que estamos planteando de trabajo? ¿Qué significa pensar? Bueno, pensar se puede volver un vicio, que es lo que está pasando en estos momentos, ¿no? A donde estamos mayormente todos atrapados. Pensar. Y el estímulo sensorial, la sobreinformación y todo esto que hemos ya descrito como diagnóstico, nos mantiene en una actividad enfermiza donde el pensamiento se ha vuelto una adicción. El pensar se ha vuelto adicción. ¿Cómo podemos darnos cuenta que es una adicción? Porque no podemos dejar de hacerlo. No podemos parar de pensar. Bueno, pero ¿qué querés, Martín? ¿Que la gente no piense?
que sea estúpida, no, que la gente intuya y pueda conocer a través del espíritu, no de la mente, porque hay otras maneras de conocer, que no son solamente las de la mente. Hay otra manera de conocer que no son solamente los ojos, mirar. Hay una manera de conocer cerrando los ojos. O hay una manera también de conocer haciendo silencio. Pensar tendría que alcanzar que el pensamiento esté tan consustanciado con la cosa que piensa, que lo que se piensa llega a consustanciarse de tal manera con aquello que es pensado, la cosa, el ente, que entre el pensamiento y el ente, que entre el pensamiento y la cosa, el pensamiento sea lo mismo que la cosa. El pensamiento alcance ser el ente, a tal punto que puedan ser mutables. Bueno, pero esto es prácticamente imposible, porque la cosa es la cosa, que es objetiva, y el pensamiento del hombre sobre la cosa es subjetivo. Sí, pero si el pensamiento logra alcanzar la sustancia, logra llegar a descubrir, consustanciándose, puede lograr que sea mutable el pensamiento de la cosa, porque son lo mismo. Eso sería verdaderamente pensar. Eso sería verdaderamente pensar por un hombre auténtico. Un hombre con autenticidad que logra pensar. Porque si no, la mente se ha vuelto una cárcel. Y de allí se puede escapar a través de la intuición. Pero eso es la edificación vertical en el espíritu. No el campo horizontal de desplazamiento de la mente, que principalmente es la ciencia. Entonces, en el Consejo para el Proyecto Nacional, en el campo del espíritu, estamos trabajando en 3 niveles. Primero, para determinar una axiología criolla. Segundo, para elegir una ética, que es la de la virtud. Y tercero, para comprender cuál es el soporte estético de todo esto. Porque a una ética corresponde una estética. O alguno podría decir que toda ética conlleva una estética. O decir incluso que toda ética es una estética. Porque si ya la ética de por sí necesita tener verdad, bondad y belleza, ya de por sí es una estética en sí misma. Entonces, ¿qué es la axiología criolla? 12 virtudes para un criollo. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Virtudes teologales: amor, fe, esperanza, humildad. Por supuesto que los de fuerte formación teológica van a decir que la humildad no corresponde, sino que es fe, esperanza y amor. Pero como Alberto Buela nos ha autorizado a que las virtudes teologales, las cardinales y las criollas, las podamos mezclar y usarlas para poder pensar mejor y que no le demos mucha bola a las estructuras, porque lo importante es el cultivar e inculcar la virtud, bueno, ya nos dieron permiso para hacerlo, así que lo hacemos, con irreverencia. Pero con respeto, ¿no? Porque hay gente que sabe mucho más que nosotros. Nosotros somos solamente curiosos y desvelados. Entonces, en este aspecto, la humildad la agregamos justamente por la polaridad de signo contrario a la soberbia del ángel más bello. Ante la caída y la decadencia, entendemos que la humildad, la pobreza de espíritu, la entendemos que es de Dios. Pero también tenemos 4 cardinales: la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia. Claro, como las virtudes teologales, de todas la más importante, como dice la epístola del amor del apóstol Pablo, es el amor. En el caso de las cardinales, todas están subordinadas a la justicia. Porque un hombre fuerte que no es justo no tiene demasiado sentido su fortaleza. No es de nuestro interés. Y agregamos 4 virtudes criollas o gauchas, que es la preferencia por nosotros mismos, ante que nada argentino hasta la muerte. En segundo orden, el orden vertical de los valores. En tercer lugar, el valor de la palabra empeñada. Y en cuarto lugar, la gauchada.
La gauchada, virtud sin la cual... ¿Por qué no te sentás acá? Así me escuchás mejor. Y la gauchada es aquel signo de identidad nacional que además de ser una virtud, nos da identidad. Entonces, evidentemente, el cultivar la virtud, la ética de la virtud, tiene como basamento que la virtud se realiza en el hábito. Y si la virtud se realiza en el hábito forja el carácter del hombre. Y cuando forja el carácter del hombre, el hombre ya es nuevo, está retemplado. Y en su meditación, en su íntima conciencia, se da cuenta que al obrar en virtud, esa virtud en el hábito le forjó el carácter. Entonces ya es un hombre distinto al que era. Y elige lo bueno y obrar nuevamente en virtud. Y al obrar nuevamente en virtud vuelve a retemplar el carácter. Entonces la ética de las virtudes es una ética de ascenso del hombre. Es una ética vertical de ascenso. Crea el hombre vertical a través de una fuerte formación filosófica o de una poderosa fe, que son las condiciones necesarias para soportar cualquier mudanza. Quiere decir que más allá de la situación terrible que estamos viviendo en la Argentina, de esta miseria cruel con la cual buscan debilitarnos y vencer nuestro espíritu y amargar nuestro corazón, desde el espíritu nosotros podemos fortalecernos para derrotarlos. Y el que come salteado también. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces, en esta axiología criolla nos damos cuenta que el cultivar la gauchada crea un hombre, el argentino. No es que tenemos que pensar cómo va a ser el hombre nuevo argentino. El hombre argentino ya es eso. Es lo que lo determina y le da los rasgos que lo distinguen frente al conjunto de la humanidad, frente a los otros pueblos, a las otras naciones. Si dejamos de ser gauchada, dejamos de ser criollos, dejamos de ser argentinos. ¿Seríamos qué? Ingleses de segunda. No sé, australianos, una cosa así. Una perla más del Commonwealth británico. Una perla más, la más preciada del Commonwealth británico. Entonces, siendo así, nosotros nos enfrentamos diariamente a la guerra espiritual que nos hacen nuestros enemigos, principalmente Inglaterra y Estados Unidos. Hemos elegido una ética de la virtud por las causas que nosotros acabamos de expresar. Y en tercer lugar, un barroco criollo. Ahora, en la ética de la virtud es importante observar que los dos pilares del movimiento nacional de los argentinos son solidaridad y lealtad. La solidaridad nos da cohesión. Y esto se da naturalmente. Esto no es producto de una ideología. Ni siquiera es producto del pensar. Es producto del sentimiento y la intuición. Lo que constituye los pilares donde se sostiene el movimiento nacional de los argentinos son virtudes que no son ni racionales ni son sensoriales. Son estrictamente intuitivas y del sentimiento. Es espíritu y corazón. Porque el orden natural de organización, que son las organizaciones libres del pueblo, se organizan por territorio, en el caso de, por ejemplo, la Junta Vecinal, que por cercanía se reúnen los argentinos y constituyen una junta vecinal, se juntan por territorio, por proximidad. ¿Pero qué los cohesiona? La solidaridad. Y en el caso de los sindicatos, las asociaciones profesionales, ¿por qué se reúnen? También por solidaridad. Solidaridad profesional. Entonces, los metalúrgicos tenemos cosas que hablar. Los de la construcción tienen sus cosas para hablar también. Los docentes tienen sus temas, ¿verdad? Y necesitan constituir una organización, un gremio. Se agremian para hablar de sus temas.
y se agremian a través de una fuerza de cohesión que es la solidaridad. También las cámaras empresarias, que también sus miembros se aglutinan por solidaridad, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, también. Entonces está bien que lo hagan. Está bien que haya cámaras empresarias, porque está bien que se organicen por solidaridad. Además, le pedimos que sean solidaridad con los otros argentinos, además de con ellos mismos. Sería bueno. Entonces, la organización natural es la fuerza de cohesión y la solidaridad en todos los niveles, desde lo territorial, como es la junta vecinal, o el cabildo, institución de la hispanidad, cabildo, cabeza, capitae, caudillo, porque en la etimología de la palabra se puede barruntar el ser. Y la solidaridad que se da en los gremios o en las cámaras empresarias, que es solidaridad profesional. Y lo otro que constituye el otro cimiento del movimiento nacional es la lealtad. La lealtad es una virtud que está dentro de la virtud de la fortaleza, de la virtud cardinal de la fortaleza. Dentro de la fortaleza está la tenacidad y está la perseverancia. Porque para ser fuerte hay que aguantar, hay que seguirla, no hay que aflojar. ¿Para qué? Para no dejarse tentar, para alejarse de las tentaciones. ¿Y cuáles son las tentaciones? Bueno, las que todo el mundo más o menos se imagina que son, y otras que parecen que no son tentaciones, pero también lo son. Aflojar para tener una vida más apacible, más cómoda, sin tantos sobresaltos, de mayor confort, que no está mal. Pero para lo que estamos haciendo nosotros es una tentación, ¿no? Vivir más tranquilamente, sin sobresaltos. Entonces, esa lealtad que constituye el movimiento es, dentro de las virtudes que están adentro de la fortaleza, la única virtud que no se puede cultivar individualmente. Se necesita de reciprocidad, se necesita de por lo menos otro más, por lo menos dos o más. El máximo ejemplo de lealtad es el ejemplo de el pueblo argentino y el general Perón el 17 de octubre. Es una lealtad de millones. Pero después hay lealtades de a dos, como Martín Fierro y Tadeo Isidoro Cruz. ¿Qué sustenta la lealtad? Los valores, no los códigos. Nosotros a veces en la jerga decimos, no tiene código. No, código tiene la mafia. La comunidad tiene valores, la familia tiene valores. No son códigos, son valores. Entonces, fíjense cómo deviene de la lealtad la expresión estética del ser argentino a través del barroco criollo. Porque elegimos una axiología que es un eje vertical de 12 virtudes para un criollo. 4 teologales, 4 cardinales, 4 gauchas. Elegimos una ética de la virtud, porque la ética de los deberes, primero que es falsa porque no tiene origen, es seguir la ley que... ¿Quién escribió? ¿Quién dijo que era así? Y más siendo nosotros, no somos por ley, sino que somos por gracia y por verdad. Así que rechazamos al Sanedrín, a los jueces y a sus leyes. Y finalmente, fíjense cómo desde la ética se alcanza una estética. Todos podemos ver, en este tercer punto que es el barroco criollo, que
Somos los únicos los argentinos que tenemos un poema épico, que hemos hecho un poema épico que funda nuestro enraizamiento como criollos. El Martín Fierro, la Biblia gaucha. Bueno, como los griegos tienen la Ilíada y la Odisea, nosotros tenemos la ida y la vuelta. Y allí le decimos al mundo quiénes somos los criollos. También podemos encontrar que la filosofía argentina no está en la academia. Si la academia se dedica especialmente a todos temas que son de origen extranjero. Pero para peor, no todo el extranjero. Porque Aristóteles se enseña poco. Heidegger se enseña poco. Scheler no se lee. Volnau es un total desconocido. Y el eslabón perdido de la filosofía, el hombre que tuvo el coraje para denunciar a Immanuel Kant y afirmar la ética de las virtudes, que es Brentano, está prohibido, cancelado en la Academia Argentina, en la Universidad de Buenos Aires y en otras casas de estudio. Porque el pensamiento liberal lo que enseña es Escuela de Frankfurt. Idealismo y otras degeneraciones. Entonces, no es que se enseñe todo extranjero, se enseña una parte del extranjero y se niega lo nacional. Ahora, coincidentemente, la parte del pensamiento nacional que se niega es aquella que es coincidente con aquello que es extranjero y que también está prohibido y negado. Ahí es donde nosotros tenemos que encontrar la concordancia y el ser conversadores del mundo, los criollos. Porque no queremos una Argentina cerrada que se mira solamente a sí misma en un falso criollismo. No, queremos ser conversadores de Dios y del mundo, con otros. Porque enraizados y afirmados en nuestro ser, no tememos a lo que es diferente a nosotros. Más bien tenemos cierta curiosidad. Pero quien no sabe quién es a sí mismo, tiene temor de todo lo que se le acerque, porque no tiene de dónde agarrarse. Cualquier viento lo sopla, pero bien enraizados, aguanta cualquier tormenta. Ahí está la idea de integración y de reconocimiento del otro, porque la patria no es el otro. La patria es nosotros. La patria no es el otro. La patria es nosotros. Todos nosotros, los criollos, los argentinos. Y fíjense, para ya terminar y abrir la palabra a todos los compañeros que se han acercado, que les agradecemos muchísimo que hayan venido esta noche, en este Día de la Bandera, donde los argentinos celebramos nuestra insignia patria y nos reconocemos en una identidad única, una única patria, una única nación, un único pueblo y una única bandera. Observar cómo el barroco criollo es nuestra forma estética de expresión, donde viaja la filosofía, donde viaja la metafísica, donde viaja el pensamiento nacional, donde viaja la cultura, toda nuestra identidad está en el barroco criollo. Barroco viene de Barrueca. Los portugueses, cuando reunían perlas del mar, aquellas que tenían una hendidura o que no eran perfectamente esféricas, que eran ovaladas, le llamaban barruecas y las apartaban. De ahí viene. Bueno, nosotros los criollitos tenemos generalmente inquietudes y curiosidades, así que si nos pusieran mayormente a los que estamos aquí presentes una cesta de perlas para elegir y entre todas ellas hubiera una barrueca, no podríamos evitar la tentación a tomar la perla que es distinta a las demás, que no es perfectamente esférica, o sea que no cumple con cierto parámetro de proporción, de belleza y perfección, pero para nosotros es más atractiva, ¿verdad? Es más atractiva. Entonces, de ahí viene un poco. ¿Cómo se puede ver esto?
en los imagineros del norte argentino, en Salta, en Jujuy, también en Catamarca, uno puede observar que los imagineros no repiten las proporciones antropomórficas del renacentismo europeo. Las imágenes son distintas. Los rasgos y las proporciones son distintas. Eso le da un rasgo cultural a la obra que es particular de el ser que el artista imprime su alma en su escultura, en su imagen, en su monumento, en su pintura o incluso en su canción. Incluso en su canción. Recuerden ustedes que en el tango, así como en los imagineros del norte argentino, aquellos que hacen imágenes religiosas me estoy refiriendo, los que hacen los Cristos, las vírgenes, no repiten las proporciones, la proporción áurea y el antropomorfismo europeo del renacentismo. Se hace otra cosa, distinta, que tiene una belleza barroca. También lo podemos ver en el tango. El tango se empezó a tocar con guitarra y flauta. El creador es de acá. El creador del tango argentino es de acá, de esta tierra. Le voy a proponer a las damas de aquí del teatro que podamos hacer una velada de tango y fundar la peña Casimiro Alcorta, por el creador del tango argentino. El negro Casimiro era un negrito, hijo de una negra que por la ley de vientres había sido liberada de la esclavitud, y esto, el partido de Mariano Moreno, era la estancia de los Alcorta, que tenían grandes extensiones de tierra. Y Amancio Alcorta era un multiinstrumentista, hacía música de cámara, tocaba el piano, la guitarra, no sé, todo tocaba. Y tenía un montón de instrumentos en la estancia de los Alcorta. El hijo de Casimira, que era una sirvienta, una criada de esa familia, tenía un chiquito que correteaba entre los instrumentos y tenía una natural facilidad para el ritmo, la armonía y la melodía. Así que bueno, Amancio Alcorta se encariña del niño y lo estimula a dedicarse a la música. Así que bueno, tuvo la suerte, la gracia, el negrito Casimiro, desde chico empezar, y bueno, y se dedicó a la guitarra. Es el que escribe la primera versión del choclo, el himno nacional del tango argentino, ¿verdad? Con este tango que es burlón y compadrito, abrió sus alas la ilusión de mi suburbio. Con este tango nació el tango, y con un grito partió del sórdido barrial buscando el cielo. Extraña mezcla de un amor hecho cadencia que abrió caminos, sin más fe que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, bailando en la inocencia de un ritmo juguetón. Nosotros cantamos la letra final que organizó Enrique Santos Discépolo, porque se cantaba de muchas maneras el choclo, y se discute mucho qué significa el choclo. Si la alusión es a la mazorca de Juan Manuel de Rosas, bueno. Pero Discépolo hace la versión final, que es la que cantamos todos en este momento, que es el que dice, no, esto es un himno, no se puede cantar de cualquier manera, lo tenemos que cantar todos igual, porque es el himno del tango. Bueno, pero lo hizo Casimiro. Claro, después de que Casimiro lo lanzó al mundo, y todo el mundo lo agarró y lo interpretó como quiso. Bueno, hay una historia muy linda de esta fundación que explica que, bueno, que Casimiro, lo voy a contar cuando hagamos la peña, que es que Casimiro se enamora de una prostituta que trabajaba en la Estampa de Italia, en la calle Corrientes, cuando no era avenida, con la Corrientes de Empedrado, y bueno, cuando se enamora de esta chica muy famosa en la noche, enfrenta al Fiolo y la libera, y viven en amor hasta el final de sus días.
Es una historia hermosa del tango, del nacimiento del tango, ¿no? Desde cómo de un sórdido barrial buscando el cielo, del sórdido barrial buscando el cielo. Pero lo que nos llama hoy es a ver que si el tango empezó con guitarra y con flauta, y en un momento, cuando llegan los alemanes protestantes con valijas con bandoneones para realizar el culto y la alabanza a Dios, porque de ahí viene el doble A, ese instrumento de uso religioso, en el puerto queda en los boliches, las pulperías, los bares y los prostíbulos. Y el tango adquiere su final color y sonido funeral con el bandoneón. El bandoneón empieza a edificar una sonoridad del tango y una manera de ejecución. La afinación, las teclas, no tienen un orden como las tiene el piano o los trastes de la guitarra. Las teclas del bandoneón, algunas, abriendo o cerrando el fuelle, suenan igual, o a veces abriendo o cerrando el fuelle, son dos notas distintas. Pero no tienen las blancas y las negras como tiene el piano. Entonces, tocar el bandoneón requiere de conocerlo profundamente porque no es fácil. Cuando se empieza a tocar en velocidad, en la gran destreza de los bandoneonistas argentinos, a veces en la velocidad se apretaban dos teclas al mismo tiempo. Entonces la nota salía con mugre. ¿Qué ocurre? Ese azar de la disposición de las notas musicales, esa cosa inexplicable del bandoneón, ese artefacto inexplicable que es el bandoneón, que la disposición de las teclas hace que cuando se presionan dos por error, sale con mugre ese sonido, hizo que los guitarristas, que son los que habían iniciado el tango, pero después con el bandoneón fueron desplazados en su protagonismo durante cierto tiempo, los guitarristas empezaron a traducir a la partitura de guitarra la mugre del bandoneón. Y se empezaron a escribir las partituras de guitarra con dos notas que suenan disonantes para que la guitarra pudiera repetir la mugre del bandoneón, que esa mugre, que es algo hecho por error, le da una sonoridad definitiva que a nosotros nos suena bien. Un barroco por error. ¿Ve? ¿Ve? Los guitarristas escribiendo los errores del bandoneón para que la guitarra suene con error. Para que suene a tango. ¿Se ve? Entonces, finalmente, el más grande pintor del cine argentino. El más grande pintor, el más grande plástico del cine argentino. Leonardo Fabio. Leonardo Fabio explica, desde el barroco criollo, cómo los argentinos, a través de la película Juan Moreira, podemos hacer una meditación sobre la ética de las virtudes y sobre la lealtad. Quiero decir que los fundamentos filosóficos de los filósofos, los fundamentos metafísicos de los metafísicos, aquellos hombres que han dedicado toda su vida a estudiar, a prepararse, a leer a Aristóteles, a Volnau, a Scheler, a Brentano, y que han luchado desde el pensamiento en defensa del hombre. También tienen otros hombres que lo hacen a su manera y con una imagen. Ustedes recordarán que Juan Moreira, hay una escena muy, muy importante de la película, donde Juan Moreira, un caudillo, antes de las elecciones, le ofrece darle el indulto si va y mata al otro caudillo antes de la elección. Así hay una lista sola, que es la forma más fácil de ganar.
en la política. Los dirigentes peronistas han hecho una especialidad de esto. Entonces, ¿qué te dicen? Te dicen, no, vamos juntos en una lista de unidad y cuando hay que presentar en la Junta Electoral, 10 minutos antes, dicen, no, mirá, en realidad, discúlpame, pero no va a poder ser. Y así han dejado el tendal de heridos. Y este sentimiento de venganza general que hay, que estamos viendo en todos lados, ¿no? Este olor a venganza que se siente. Bueno, que hagan lo que tengan que hacer. A nosotros no nos guía la venganza, pero tampoco nos vamos a meter. Entonces, vamos a hacer lo que hay que hacer. En ese momento, cuando Moreira parte con el gaucho bueno y el gaucho malo a caballo para ir a buscar al caudillo de sicarios, en la mitad del camino, el gaucho bueno le dice a Moreira, mire Moreira, yo llego hasta acá. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Es que no me hallo. ¿En qué no se halla? Es que yo a ese hombre no le conozco. ¿Cómo? No lo conozco, no le he visto. Yo mato para mí, pero no para otro. Entonces le está planteando un dilema moral de que si bien necesitan el indulto para poder seguir su vida porque son gauchos matreros y perseguidos por la justicia y no tienen paz, esos hombres, y vivir de esa manera hace que el hombre tenga que seguir matando, que es la trágica vida de Moreira, que tiene que seguir matando para seguir vivo. Porque es un emboscado, como nosotros. Es un emboscado, como la mayoría del pueblo argentino. Le plantea el gaucho bueno un dilema ético, moral, que es, no, yo a ese hombre no lo conozco, no lo puedo ir a matar. No es para mí esa muerte. Entonces Moreira le dice, bueno, está bien, le dice, sobran velas en este entierro. Y lo dispensa. El gaucho malo sigue leal a Moreira a cometer el acto. Mientras que el gaucho bueno sale de la lealtad, pero sin ser traidor. ¿Por qué? Porque hay una forma de salir de la lealtad. Cuando yo prometo y juro lealtad con otro, en esa mutualidad, lo que hay es un compromiso sobre el futuro que yo no sé cómo va a ser. Pero ¿cómo yo me voy a comprometer con otro, con el negro? ¿Cómo me voy a comprometer en una lealtad con el negro si no sé lo que va a pasar? Bueno, porque la lealtad no es vale todo y cualquier cosa, sino yo puedo salir de una manera del vínculo de lealtad, que es a través de la diferencia que se establece ante el dilema ético, en donde yo tengo derecho a, sin ser traidor, decir no, eso no. Eso no es justo. No me podés arrastrar a mí a que te siga en una injusticia. Dentro de la milicia, dentro del ejército argentino, dentro de nuestras Fuerzas Armadas, eso también existe. Que los buenos militares argentinos lo enseñan. No se puede pedirle a un soldado que cumpla una orden injusta. Se lo puede llamar al sacrificio, pero no a cometer una orden injusta, que sería matar a los niños. Eso no. Entonces, el proceso de desmilitarización y de desarme argentino y de desmalvinización ha tenido a todos esos elementos confluyentes para llevarnos a esta situación en la cual estamos más indefensos que nunca. Sin sistema de armas, con soldados famélicos, bajo la línea de pobreza, cobrando un sueldo miserable, sin fábricas de producción para la defensa y sin misión para el soldado, que es lo que hay que recuperar para fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas nacionales. Entonces, en esto, cuando el gaucho malo lo acompaña a Moreira, van a matar al caudillo, no sale bien, Moreira pasa por un momento en donde se encuentra con la muerte, hay una bruja criolla ahí involucrada en ese sueño, donde Moreira se encuentra con la huesuda y vuelve. Finalmente, cuando ya está en el final escapando, ya vemos las últimas imágenes de Moreira y la música épica que lo acompaña, vemos que el gaucho malo, que es atrapado por las autoridades, le dice, escúcheme, hombre, díganos dónde está Moreira. Está rodeado.
lo vamos a atrapar. No se haga pegar, no se haga lastimar. Díganos dónde está. Y por pudor artístico, por pudor estético, Fabio no muestra la traición del hombre. Lo deja, apaga la cámara, por pudor estético. Fíjense la genialidad, la sutileza, la exquisitez de Fabio. La exquisitez de Fabio. Y finalmente, Moreira es cercado y sale a pelear heroicamente su último combate. Y eso nos hace reflexionar a nosotros sobre la lealtad y sobre los compromisos que ella conlleva. Y nos damos cuenta que la lealtad es aquella virtud que permite al hombre alcanzar la sustancia de mismidad. El hombre, a través del compromiso y ejercicio de la lealtad, alcanza la sustancia de mismidad que constituye a su ser. Por eso, solidaridad y lealtad, dos pilares del movimiento nacional de los argentinos, son aquella fuerza de cohesión y la fortaleza de los argentinos, del compromiso irrenunciable a la causa que nos moviliza, que son aquellas dos virtudes que nosotros debemos cultivar en nuestro ser e inculcar en nuestros semejantes. Por eso el tiempo de reunión del movimiento nacional, el tiempo de unidad nacional, no está dado por los caprichos de la partidocracia que conduce el peronismo. El tiempo de unidad nacional para nosotros no es solamente el proyecto, que tiene que estar bien definido. ¿Hacia dónde vamos a marchar? ¿Cuál es el proyecto nacional? ¿Cuál es el modelo argentino que nosotros tenemos que terminar de completar? Sino también que no se puede llevar adelante el proyecto, ni se puede completar el modelo argentino, ni se puede liberar esta patria cuando no hay solidaridad como fuerza de cohesión y cuando no existe lealtad como compromiso de no renunciar. Es por eso que en la filosofía criolla, en el nacionalismo cultural, podemos transcurrir sobre cultura, identidad, tradición, ética, estética, donde podemos darnos cuenta que los argentinos, todo aquello que necesitamos para volver a reunir al movimiento nacional, para crear las condiciones necesarias, que solamente serán a través de preparar 100.000 predicadores, y que los 100.000 predicadores sean aquellos que lleven en su corazón y en su prédica no solamente el modelo argentino, sino una conducta en la virtud que permita, mediante el ejemplo, inspirar a otros argentinos a sumarse y sacarlos de la resignación, sacar a los argentinos de la indiferencia, sacar a los argentinos de esa amargura del corazón en la cual se encuentran muchísimos de nuestros compatriotas y volver a encender en el corazón ese tizón, ese rescoldo que está en todo argentino para encender nuevamente la llama de la esperanza de una patria libre, justa y soberana. De esa manera nosotros, a través de inculcar a no menos de 100.000 hombres, de 100.000 predicadores argentinos, una fe, una esperanza, un amor y un sentimiento de justicia que nos permita a nosotros marchar hacia la conquista del poder, que no es un hecho de una vanguardia, sino que es lo que por añadidura va a acontecer si somos capaces de reunir 100.000 predicadores para organizar a nuestro pueblo y llegar a la etapa de realizaciones que se da en el tercer momento, que es la etapa dogmática, donde realizaremos todo aquello que sí tiene que estar por escrito, que sí tiene que ser un compromiso irrenunciable y sí tiene que estar juramentado, que es el modelo argentino para el proyecto nacional.